7. Cielo santo, ¿por qué cuando la gente ve a un hombre feo con una mujer hermosa empiezan a pensar en la película de Jean Cocteau? Pensó un herido Toquita, mientras gemía en voz alta y se revolvía en su asiento. Los periodistas centraron su atención en él. O en aquella novela de Víctor Hugo, seguía atormentándose el prestigioso doctor. Toda mi vida he tenido que lidiar con este horror. De pequeño ya era gordo y feo, y los demás niños me asociaban con la más bonita de la clase para burlarse de mí, de paso, de la pobre niña. Puedo aguantar que se rían de mí, pero no la idea de que una chica, por el mero hecho de ser bonita e inteligente, tenga que soportar este escarnio. Toquita estaba al borde del llanto, y una carcajada sofocada se empezó a extender entre los 200 periodistas. Era una burla diabólica y vergonzosa, que atraviesa nuestras vidas y que empieza desde la infancia. Lo que quiero decir, empezó a hablar Toquita, es que incluso a mí me pueden gustar las chicas guapas, o no. Pero a la gente le da igual, se limita a acecharme, como alimañas. Y me obligaban a besar a la muchacha contra mi voluntad, tanto si quería como si no. Pero ella siempre me daba pena. Y las chicas lo máximo que podían sentir por mí era compasión u odio. No era normal que quisiera estar lejos de la gente, por eso me empecé a volcar en los videojuegos. ¿Qué otra cosa podía hacer? La perorata infantil de Toquita podría haber parecido una representación pensada para contener a los periodistas y distraer su atención. Pero se le notaba demasiado indignado para eso. No dejó de gemir hasta que la carcajada de los periodistas se congeló. Está bien, lo comprendo, lo comprendo. Siento mucho que se le haya formulado una pregunta tan indiscreta, dijo el periodista científico, poniéndose en pie con un rictus de amargura. Entonces empezó a hacer reverencias hasta que cesaron las muestras de aflicción de Toquita. La periodista treintañera, mortificada por lo poco delicado de su intervención, golpeó la mesa con frustración. ¿Le importaría seguir?, dijo el periodista científico con un matiz de súplica dirigiéndose a Atsuko. Me imagino que pasarían por una fase de éxitos y fracasos antes de aplicar los aparatos PT a la psicoterapia. Bueno, grabamos los sueños de los pacientes para descubrir la forma anómala en que asociaban significante y significado. Para mí, por ejemplo, usted parece un periodista del Mainichi Times. Pero para un paciente quizás podría pasar por un espía de otro país. Luego el paciente asociaría esos dos conceptos juntos como una suerte de asociación mental. Espía igual a periodista. Pero esto no es como uno de esos juegos de palabras encadenadas que dan por la tele. Es mucho más complejo. El paciente desconoce que los conceptos están vinculados, y es mediante el uso de sus sueños como nosotros descubrimos esta asociación anómala. En muchos casos, desvelar este mecanismo mental ha sido muy útil para el tratamiento. En un solo hospital conseguimos que 20 pacientes entrasen a la vez en fase de recuperación, que nosotros llamamos de remisión, dijo Shima con orgullo. Esto era algo que se conocía poco y en su momento provocó un gran revuelo en el mundo de la psiquiatría, a nivel mundial me refiero. Seguro que se acuerdan de ello. Luego descubrimos que podíamos acceder a los sueños de los pacientes y tratarlos con un colector, prosiguió Atsuko, que fue interrumpida de nuevo por un periodista científico. Sí, claro, pero tan pronto como se informó de ello a los círculos académicos, resultó que el tratamiento era extremadamente peligroso. ¿No fue así? Luego les prohibieron sacar esos aparatos del instituto para dirigirlos a otros objetivos. ¿Me equivoco? No se equivoca, intervino el editor en jefe del Shinichi haciendo un gran ruido con la silla al levantarse. Y claro que lo recuerdo. Cuando se prohibieron los aparatos, corrió el rumor de que se habían sacado del instituto y usado en experimentos para tratar otras enfermedades mentales, además de la esquizofrenia. Se produjo un murmullo general. Algunos asintieron. Atsuko se percató de inmediato de que los periodistas habían hecho circular rumores durante algún tiempo, si bien no los habían dado a conocer hasta aquel momento. La rueda de prensa estaba en un momento de efervescencia y el editor en jefe se dirigió a Atsuko con aires de superioridad. ¿Estoy en lo cierto? Ustedes utilizaron los aparatos en secreto fuera del instituto para experimentar con pacientes que no tenían esquizofrenia. Experimentaron con personas. De repente titubeó y sintió un escalofrío cuando se percató de que los aparatos solamente se podían usar con humanos. Entonces,
añadió tartamudeando. ¿Me equivoco? Soy consciente de que esos rumores existieron, dijo Shima con un tono relajado. Ahora bien, no tenían ningún fundamento. Al contrario, oí decir que los habían propagado los pacientes y sus familias, que ya habían anticipado los enormes beneficios de los aparatos. Es lógico que usted lo niegue, dijo incisivo el editor de ciencia, consciente de que no existía ninguna prueba en firme que probara esos experimentos. Pero lo cierto es que esos rumores existieron. Sobre los rumores, entró en lisa un joven y aplomado periodista de tez pálida. Tenía el aspecto de ser un hombre recto y de fiar, y, a pesar de la intensidad de la conversación, tuvo la serenidad para permanecer sentado en la silla hace 5 o 6 años, cuando los aparatos PT estaban aún prohibidos. Se corrió la voz, o más bien, se formó una leyenda urbana que trataba de una joven que estaba usando esta tecnología para tratar a personas de la alta sociedad que no querían que se supiese que sufrían enfermedades mentales. Últimamente ha vuelto a escucharse este rumor, así que he decidido investigarlo. Cuando se levantó la prohibición de los aparatos PT, la gente empezó a revelar información que antes había permanecido en secreto. Todos los testimonios estaban de acuerdo en una cosa. La protagonista era una hermosa joven llamada Paprika. En fin, la verdad es que tengo muchas ganas de saber qué hay de verdad detrás de esta historia, dijo lanzándole una mirada perspicaz a Atsuko. Rumores, leyendas urbanas, fantasías, ustedes mismos lo dicen. No ha habido nada de eso. Trató de zanjar la cuestión Shima con una risa de desprecio que sonó un poco quebrada. Atsuko era demasiado consciente de la pesada carga que soportaba su jefe. Era un hombre honesto que estaba obligado a mentir para ocultar los actos delictivos que se habían cometido en el pasado, algo que, en el fondo, asqueaba a Shima. Ahora que lo dice, yo también he oído esas fantasías, dijo el reportero de Sociedad que había formulado la primera pregunta acerca de los porcentajes de probabilidad de conseguir el Nobel. Se hablaba de esa tal Paprika y de que se llamaba a sí misma la detective de los sueños. Se introducía en los sueños de los hombres y después realizaba una especie de acto sexual para curarlos de sus enfermedades mentales. Yo también lo he oído, terció un periodista científico, y nadie más se atrevió a hablar. Aquello empezaba a parecer un tribunal popular. Paprika era un nombre en clave, como de cuento de hadas. La chica tenía 18 años y era muy hermosa, o eso decían. Desarrollaba ilegalmente un trabajo de detective onírica o de ciencia ficción. Hace tan solo un momento el presidente Shima ha declarado que la doctora Chiba era una excelente psicoterapeuta cuando no era más que una estudiante en la Facultad de Medicina, dijo el editor en jefe de ciencia mirando como un sabueso a Atsuko. También he oído hablar de la leyenda sobre Paprika. Siempre había pensado que no era más que un cuento acerca de los aparatos PT, pero ahora empiezo a preguntarme si realmente todo eso no ocurrió de verdad, porque no creo que la doctora Chiba tenga relación alguna con este asunto, ¿no? ¿Puede darnos una respuesta contundente, doctora?, exigió la periodista treintañera. ¿Nos puede confirmar que usted y Paprika no son la misma persona? Atsuko se sintió más ofendida por la indiscreción y el descaro de la periodista que por la pregunta en sí, pero supo mantener distendida la expresión de su rostro y contestar con entereza. Tal y como ha señalado el doctor Shima, la historia de Paprika es pura fantasía. ¿De verdad?, siguió provocando la reportera encantada de seguir el patrón de acoso y derribo habitual en las ruedas de prensa de famosos. Solo 2 personas podíamos acceder por aquel entonces a los aparatos, la doctora Chiba y yo, protestó Toquita con su habitual y errática forma de hablar sin vocalizar. Por tanto, puedo asegurar que nada de lo que dicen sucedió. ¿Y aún quieren seguir preguntando por eso? A pesar de que nadie más sabe lo que pasó. ¿Qué tal si hacen la pregunta con otras palabras? ¿No creen que pueden seguir dando vueltas y más vueltas al asunto sin llegar a ningún sitio? Esto me encanta, concluyó mostrando una expresión infantil a la par que desafiante. Los periodistas optaron por ignorarle nuevamente y depositaron su atención en Atsuko, que había tomado la palabra. Se supone que ella tenía unos 18 años y yo, hace 5 o 6, tenía 24. Además, con esa edad no habría hecho más que empezar la carrera. ¿Cómo podría ser ya una psicoterapeuta experimentada?
Bueno, ahora que es legal usar los aparatos, creo que podríamos pasar por alto el hecho de que se usaran ilegalmente en el pasado, señaló el periodista de la tez pálida con total tranquilidad y con una expresión tan inescrutable como la de una máscara de no. Pero creo que últimamente en este instituto ha surgido una situación mucho más alarmante, ¿o no? Poder acceder al sueño de un esquizofrénico con los aparatos PT es muy distinto a observarlos simplemente en un monitor, ¿no es así? El doctor se involucra mucho más con el paciente y con su enfermedad. Por consiguiente, ¿no significa eso que algunos médicos pueden cruzar la línea y volverse esquizofrénicos? He oído decir que uno de los facultativos del instituto se ha contagiado de la locura de un paciente. ¿Es esto cierto? Atsuko se vio invadida por la ira, tanto que se le nubló la vista. Estaba claro que aquella información había sido filtrada por Seijiro Inui, el vicepresidente, por Osanai o por alguno de sus fieles. Tampoco hay nada de verdad en eso, dijo la hermosa doctora, quien trató de contraatacar y averiguar la fuente del periodista. Aunque me preocupa mucho lo que dice, ¿quién le ha dicho esa mentira? No puedo revelárselo, respondió el periodista con cierta insolencia. Pero le repito, tengo muchos indicios de que lo que cuento ha sucedido en verdad. Un murmullo se extendió por la sala y Atsuko trató de silenciarlo provocando a su adversario. No puedo creer que alguien del instituto le haya podido decir semejante disparate, y más aún, me parece lamentable que un periodista que se considere medianamente serio pueda tragarse semejante estupidez de alguien que no pertenezca al instituto. La presión funcionó, y la tez pálida del periodista empezó a enrojecer. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso me toma por un mal profesional? Solamente pregunto, dijo Atsuko sonriendo. ¿Dónde se ha oído semejante tontería? Esquizofrenia contagiosa. Varios reporteros que no sabían que la gente próxima a un esquizofrénico puede verse afectada por alucinaciones se rieron a carcajada limpia. Lo he oído de una fuente muy fiable, del que mejor sabe lo que pasa en el instituto. Pues si su fuente es tan escogida, debe ser alguien que trabaja en la institución, ¿no? No, yo no he dicho eso. Atsuko estaba decidida a seguir apretándole las clavijas al periodista que parecía haber perdido la compostura. Supongo que es privilegio de la prensa poder dar algo por cierto sin revelar la fuente. Espere un momento, yo no he dicho que sea un hecho. Le he hecho la pregunta porque quiero confirmarlo. Y yo también quiero confirmarlo. Me gustaría saber si esa estupidez ha venido por boca de alguien de este instituto o no. Ya le he dicho que no puedo. Está bien, terció Torataro Shima. Para él lo más importante era poner paz. A decir verdad, es posible que un terapeuta se vea afectado por un enfermo, pero es una situación que es solamente concebible en un médico sin experiencia. Aquí todos son excelentes profesionales, así que no podría suceder respecto a la idea de que alguien sea contagiado por los aparatos PT, pues la verdad. Sin embargo, yo le digo que he oído de una fuente muy fiable que es lo que pasó exactamente, volvió a arremeter el periodista. Tokita en ese momento alzó la voz. Mostraba fastidio y parecía un niño con una pataleta. No, no y no, ya está bien. ¿Por qué nadie es capaz de comprenderlo a pesar de que lo he repetido hasta la saciedad? Estamos tratando con alta tecnología. ¿Cómo se puede explicar en términos sencillos? Cuando hay un problema siempre es por algo colateral que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Nadie de ustedes ha preguntado sobre el asunto principal que nos ocupa. Y eso a pesar de que para mí los aparatos PT serán muy pronto algo obsoleto. No quiero parecer arrogante al decir esto, pero la tecnología tiene su ritmo de evolución y es mucho mayor que el del ciudadano de a pie, porque nadie puede ver esto. Los periodistas se sentaron pasmados en silencio. Atsuko no había prestado atención a la perorata de Tokita, solamente pensaba en cómo desenmascarar al traidor del instituto. 8. Atsuko se retiró el colector. Estaba cansada de errar por el aberrante mundo de la esquizofrenia, un mundo siniestro y oscuramente metafórico que podía afectar la psique del espectador, un universo extraño en el que la madre adúltera de un paciente con familia numerosa podía ser un perro. Atsuko se percató de este vínculo cuando el perro empezó a preparar la cena en la cocina. Ahora ese enfermo se estaba recuperando
A través de la pared de cristal podía verlo, un cuarentón que yacía pacíficamente dormido en la cama del consultorio. Dice que suele soñar con perros que le hablan desde las escaleras del templo Inari, dijo la ayudante de Atsuko, Nobuo Kakimoto, sonriendo a su jefa. Pues ahora sus sueños van a ser más normales. Preparas un poco de café, después puedes irte cuando quieras. La doctora rebobinó algunas imágenes congeladas del sueño que acababa de grabar. Empezó a escribir sus pensamientos en un bloc mientras miraba la pantalla. El aparato de memoria del reflector estaba programado para escanear las imágenes a intervalos de un segundo. En estos momentos parece que no se identifica tanto con otras personas o cosas, ¿verdad? Señaló Nobuo mientras servía el café. Así es. Atsuko miraba el monitor mientras sorbía el café. En la pantalla aparecía un plato de pescado asado a medio comer que hablaba en voz alta. De inmediato se acordó de Tokita, a quien le gustaba mucho el pescado asado, y como consecuencia de esta asociación de ideas, le entraron ganas de verle. Atsuko apagó la pantalla. Voy al laboratorio de Tokita, dijo mientras se levantaba. Se quitó la bata descubriendo el bonito traje azul marino que había llevado a la rueda de prensa. En ese momento los ojos de Nobuo salieron de sus órbitas con una expresión de locura. ¡Wow! ¡Qué belleza, pero qué guapa está! Es una pena que solamente yo la vea. ¿Por qué no sale más por televisión? Atsuko se sonrojó por los elogios tan encendidos de alguien de su propio sexo y salió corriendo al pasillo. No había nadie. Eran más de las 9. Accedió al laboratorio de Tokita atravesando una salita que ocupaba su ayudante, Kei Himuro. La salita oscura, de solo 4 tatamis, estaba rodeada de estantes atiborrados de estuches y cajitas que contenían LSI universales y chips de encargo enviados por diversos fabricantes, prototipos dispuestos para su envío como muestras y otros componentes. Por el suelo, y por supuesto sobre las mesas, había piezas electrónicas y herramientas esparcidas al azar. Más allá de las estanterías había pupitres a ambos lados, junto a las paredes, dejando el espacio justo para que una persona accediera al laboratorio de Tokita. Las mesas estaban repletas de tubos de rayos catódicos y pantallas brillantes, de monitores en las que se veían gráficos y diagramas. Himuro había estado usando un escáner de imágenes para introducir trazas. Al ver a Atsuko se levantó y se puso firme. Ah, doctora Chiba, el doctor Tokita está haciendo un experimento en estos momentos. Me temo que no puede pasar. Himuro, como Tokita, era gordo, aunque mucho menos que él. Cuando estaban juntos hacían una pareja cómica, como papá Tejón y su cría. Himuro era otro friki de los ordenadores. Había decidido convertirse en el guardaespaldas de Tokita, un papel que se tomaba muy en serio. Se puso delante de la puerta del fondo para evitar que Atsuko pasara. Sin embargo, la doctora sabía cómo manejarlo. Se le acercó tanto como para empañarle las gafas con su aliento y, mirándole fija e intensamente, le dijo: Vaya, vaya, sigues tan testarudo como siempre, ¿eh? Nadie va a arrebatarte a tu querido doctor. Y acto seguido le tocó la punta de la nariz con el dedo índice. Himuro se puso colorado, bajó la cabeza y empezó a murmurar cosas ininteligibles. Bueno, supongo, siempre es lo mismo, ese circuito integrado bipolar. Y diciendo esto volvió a su sitio a paso de tortuga. La sala de Tokita tenía el mismo aspecto que la salita, solo que mucho más oscura. Era 3 veces más grande y por ende ofrecía el triple de caos. Pero no un caos cualquiera, no. Del interior de los envases de fideos sobresalían extremos de haces fibrados en espiral, había azucareros de cerámica hechos trizas y tubos de rayos catódicos pulverizados. Chips semiconductores monolíticos de prueba se apilaban en tazas de café, y por todos lados había dispersos extraños componentes electrónicos y herramientas únicas construidas por Tokita. Era el espacio de trabajo de un genio y, a la vez, podía ser el de un loco. El sudor cubría la frente del obeso doctor mientras fabricaba algún arcano objeto infinitesimal con un procesador compacto de láser. Su rostro estaba bañado por la luz procedente de varias decenas de proyectores que, a ritmo frenético, imprimían sobre su piel entramados, esquemas e imágenes en color, así como dibujos y gráficas fractales en alta definición. Al percatarse de la presencia de su colega,
Tokita abandonó de inmediato su experimento y arrojó nerviosamente las herramientas sobre su mesa. Atsuko lamentó haberle interrumpido. «Hola», dijo Tokita. «¿Molesto? No, está bien. De todos modos, estaba a punto de ventilar todo esto». Tokita se levantó despacio, corrió la pesada cortina y abrió la ventana. Tenía las mismas vistas que el laboratorio de Atsuko, es decir, daba a los espaciosos jardines del instituto, y a lo lejos se divisaban los edificios de oficinas iluminados en el centro de la metrópoli. La brisa vespertina llenó la sala con el olor del césped recién cortado. «He venido a darte las gracias», dijo Atsuko caminando hacia Tokita, que estaba de espaldas, junto a la ventana. «¿A darme las gracias por qué?» Tokita, que se azoraba fácilmente, no se dio la vuelta, sino que continuó con la mirada fija en los edificios distantes. «Oye, ¿por qué no me miras? Esto está tan oscuro que no me vas a ver la cara», dijo Atsuko echándose a reír. «Sí, sí». Tokita se fue dando la vuelta poco a poco, como un niño obediente. Su cara tampoco se vislumbraba apenas. «Gracias a tu formidable actuación de hoy hemos salido indemnes de la rueda de prensa. Esa tontería pueril, lo siento, no he podido evitarlo». De nuevo se dio la vuelta y miró el jardín. «Bueno, me alegra que no lo hayas podido evitar. De verdad que ha sido una actuación fantástica. Venga, ¿por qué no me miras? Porque entonces vería lo guapa que eres, incluso en la oscuridad, y cuando está oscuro tu belleza se convierte en algo demoníaco que me da miedo». Atsuko abrazó lentamente la enorme espalda de Tokita por detrás y apoyó una mejilla contra su omóplato. «Te lo repito, gracias. De haber seguido interrogándome así, me hubieran acorralado y hubieran creído que todos los rumores son verdad. Eso hace que piense, ¿quién pudo haber sido? ¿Himuro? ¿Quién filtró la historia de Tsumura a la prensa? Lo que está claro es que el propio Tsumura no fue. Por cierto, ¿cómo está? He oído que lo han mandado a casa para descansar. Tsumura ocupaba uno de los apartamentos del instituto, en el mismo edificio que Atsuko, y Tokita solo se permitía el acceso al personal autorizado y estaba bajo constante vigilancia. Además, alguien que fuera a verle no detectaría nada raro en él. Su aspecto ya era normal. Tsumura era uno de nuestros mejores terapeutas. No tiene sentido, señaló Atsuko. ¿Tenía algún trauma? Bueno, es humano. Todos tenemos cicatrices psicológicas. Por eso me temo que aquí hay gato encerrado. En realidad, y aparte de para darte las gracias, he venido a verte por eso. ¿Puedes identificar el trauma de Tsumura a partir del colector que estaba usando? Claro, es muy fácil. Lo único que hay que hacer es reproducir la grabación del sueño del paciente al que estaba accediendo. Me lo imaginaba. Pero, otra cosa, ¿qué habría pasado si se hubiera manipulado el colector? Lo que quiero es barajar la posibilidad de que alguien, a escondidas, haya contaminado el sueño del esquizofrénico y llenado su mente de imágenes que pudieran activar deliberadamente el trauma de Tsumura. Puede ocurrir, por supuesto. Tendrían que haber creado un programa que les permitiera buscar unas imágenes en concreto, o las más intensas, del sueño del paciente, y luego proyectarlas de manera subliminal en el colector que usaba Tsumura. Chupado. Para ti todo es fácil, lo sé, sonrió Atsuko. Pero quiero saber si alguien más del instituto podría hacerlo. Verás, si pudiera conseguir las imágenes, mi hombre de confianza, Himuro, sería capaz de hacerlo. Tiene conocimientos de sobra para hacer un software así. Me pregunto si alguien se lo habrá pedido. ¿Se lo pregunto? Tokita se dirigió a la puerta, pero Atsuko le cerró el paso. No, espera. Mantengamos esto en secreto, ¿vale? Ah, sí, está bien, lo comprobaré más tarde. Todo lo que hace lo registra en cuadernos. Por favor. Aunque, ¿por qué hacerle eso a Tsumura? ¿Qué ganarían con ello? Ni idea. Pero a alguien le tiene que beneficiar. Supongo que tiene que existir gente a la que le favorezca que la reputación del instituto se vea empañada. ¿Quién o quiénes podrían ser? Eso es lo que intento averiguar. ¡Qué emocionante! Eres como una detective de verdad. ¡Qué ingenuo eres! Atsuko rió de nuevo con ternura. Para todo esto te será muy útil la unidad en la que estoy trabajando. Un colector vinculado con un dédalo. Un dédalo es como una gorgona, pero sin cables. Atsuko se quedó pasmada frente al talento de Tokita. Había inventado la siguiente generación de aparatos PT antes de que pudiera probarse la precedente. ¿Cómo?, acertó a decir la doctora.
¿Para qué vas a inventar eso? ¿Qué vas a hacer con él? Creía que tú te encargabas de pensar en eso. Si se usa adecuadamente mejorará el tratamiento, eso seguro. Pero es demasiado peligroso, casi una locura. Es que siempre he tenido esa ilusión, desde que era pequeño, entrar en los sueños de todo el mundo. Atsuko empezó a notar que la cabeza le daba vueltas, sintió un vértigo intelectual como jamás había sentido. ¿Una unidad, has dicho? Entonces, ¿qué tamaño tiene? Ese, ese es el problema. La sorpresa de Atsuko parecía alborozar a Tokita. Medirá más o menos como una calculadora. Cuando haya conseguido alcanzar mi objetivo, seré capaz de hacerlo infinitamente compacto. El otro día me metí en el ordenador para ver lo que había inventado otra gente y, de casualidad, accedí al departamento de biología de una universidad. Allí me hice con algunos principios que han investigado unos tipos que se dedican a la biónica. Me quedé impresionado con todo ese rollo y lo apliqué para buscar un elemento básico que pueda procesar prácticamente todo. Si lo usáramos para nuestros aparatos, podríamos hacerlos tan pequeños como quisiéramos. Supongo que con ello te refieres a los elementos biológicos, a los que permiten el automontaje de proteínas. ¿Qué tamaño tienen con relación a los chips de silicio que se utilizan hoy en día? Bueno, cada uno de ellos mide 100 angstroms, así que su capacidad de memoria sería unos 10 millones de veces mayor que la de un chip de silicio. Atsuko se quedó mirando fijamente a Tokita. Eres un genio. Piensa en el revuelo que va a provocar esto cuando lo hagamos público. Avergonzado, Tokita se giró y volvió a mirar el jardín. Bueno, espero que esto no se anuncie, dijo el gigantón. Es decir, me alegro de que te sorprenda, pero no me interesa lo que piense el mundo. Habrá quien esté encantado de que le alaben su trabajo, pero a mí me interesa algo más que el reconocimiento de la gente. Atsuko volvió a abrazar a Tokita por detrás. Eso es exactamente lo que diría un genio. Permanecieron en esa postura hasta que Atsuko sintió en sus pechos que el cuerpo de Tokita se tensaba. Era obvio que él quería decir algo, pero no lograba encontrar las palabras para expresarlo. ¿Qué pasa?, preguntó ella. ¿Recuerdas cuando no era más que un ayudante? Cuando nos dedicábamos a investigar y te me apareciste en un sueño. Pensé, después de todo esto no es real, así que podría hacerle el amor. Atsuko se rió. Me acuerdo, pero no fue más que un sueño. En realidad, desde entonces he tenido ese sueño muchas veces. ¿Y todas las veces me haces el amor? No, nunca puedo. Aunque sepa que es un sueño, me bloqueo. ¿Cómo se llama eso? Ese tipo de resistencia. ¿La cordura dentro de un sueño? No, la cordura dentro de un sueño consiste en pensar que puedes hacer algo solo porque estás en un sueño. A la inhibición que evita que lo hagas yo la llamo la razón del sueño. ¿Crees que es porque me gustas? Atsuko abrazó a Tokita tan fuerte que sus brazos se hundieron en la mantecosa carne de su barriga. Sí, así que ¿por qué no me dices de una vez que te gusto? No puedo, cada vez que lo intento lo único que me viene a la mente es la vela y la bestia, como me ha ocurrido hoy mismo. En fin, los dos conocemos cuáles son nuestros sentimientos. No hace falta que digamos nada. Pero si lo dijéramos, tendría que salir de mí. Podría salir, si así lo quieres. De manera racional quiero rechazarte, odiarte por tu obesidad, por tu falta de autocontrol y por lo poco agraciado que eres. Suelo pensar que, si nos casáramos, la incongruencia de nuestro aspecto sería horrible. Pero me gustas tanto que no puedo evitarlo. Tú lo sabes, ¿verdad? A medida que Atsuko hablaba, Tokita fue emitiendo un gruñido similar a un llanto. Por fin volvió el rostro con suma lentitud. Lo sé, pero es la primera vez que lo dices. Atsuko le cogió de los mofletes con ambas manos y le acercó la cara. Tokita tímidamente puso sus manos alrededor de su cintura. Se besaron. Los labios de él, siempre brillantes y humedecidos con saliva como los de un niño, se unieron suavemente a los de Atsuko. Tokita se retiró y volvió a mirar de nuevo por la ventana, esta vez casi disculpándose. Lo has hecho porque estaba oscuro, ¿a que sí? Si no, jamás me hubieras besado. 9. Tatsunose se escabulló de la fiesta para buscar el baño y echarse agua fría en la cara. Se sintió algo mejor, si bien no le sirvió para mejorar la palidez que presentaba su rostro en el espejo.
La fiesta era para celebrar el nombramiento de un nuevo consejero delegado por parte de uno de los fabricantes de piezas de la empresa. Aunque tenía lugar en un hotel de lujo en el centro de Tokio, no era un acto especialmente relevante. Nose, junto al presidente Izuke Nobu, el director general de ventas, había planeado aparecer brevemente y después de marcharse. Pero también estaban presentes muchos de sus compañeros del sector, que querían compartir un momento con el presidente. En consecuencia, ni Nose ni Sukenobu habían podido marcharse como pensaban. Había gente a la que no veían desde hacía tiempo y algunos con los que tenían que hablar. Justo en ese momento, Nose empezó a sentir ansiedad. Se angustió al pensar qué ocurriría si le sobreviniera un ataque en ese momento en una fiesta en la que estaba reunida la plana mayor del negocio. Si se hubiera quedado donde estaba, habría sufrido un ataque, por ello intentó marcharse. Desde la sesión con Paprika no había tenido ninguna crisis. Claro que una simple sesión no iba a curar una neurosis de angustia. El hecho de que supiera a ciencia cierta que le podía sobrevenir otro ataque, que, como es lógico, vendría a producirse en el momento y el lugar más inoportunos no cambiaba las cosas, ya se le habían acabado los ansiolíticos que le había dado Paprika. No se decidió no volver a la fiesta y se dirigió a la recepción. Allí anunció su inmediata partida y aceptó que le dieran una bolsa de papel con algunos regalos conmemorativos. Luego se sentó en un sofá negro de piel desde el que se veía la entrada de la sala. Se quedó descansando mientras esperaba al presidente y a Sukenobu. La recepción estaba bien ventilada y Nose se empezó a sentir mejor. Al poco rato apareció el presidente. ¿Dónde está Sukenobu?, preguntó. Lo acabo de ver hace un momento con el presidente de Aoyama Seiki, que lo había cogido por banda, estaba poniéndole excusas. El presidente se sentó en una butaca frente a Nose. Era el segundo en ocupar ese cargo y tenía 15 años más que Nose, pero su aspecto saludable le hacía parecer más joven. Esto, ¿cómo se llamaba? El director gerente de Teisan. ¿Segawa? Sí, eso, Segawa, sonrió. Estaba aquí, ¿no? Sí, así es. El presidente parecía estar al corriente de que Segawa era el principal oponente al vehículo no contaminante. Era un individuo muy gordo y con cuello de toro que salió de la fiesta charlando con Sukenobu. Este último cogió su regalo, pero Segawa no, lo que significaba que se quedaba. Era bien conocido que le costaba mucho abandonar las fiestas. Sukenobu se mostró algo atolondrado al ver a Nose. El presidente no vio la escena al estar sentado de espaldas. Segawa se acercó con su sorna habitual para ver quién estaba sentado enfrente de Nose y aprovechó para saludarle. Hombre, ¿qué tal? No te he visto por donde siempre. ¿Dónde te escondes estas últimas semanas? Koreda te echa mucho de menos. Koreda era un funcionario del Ministerio de Comercio Internacional e Industria. El presidente se volvió para ver quién hablaba de esta manera. Segawa se puso firme y le saludó. Ah, hola presidente, ¿ya se va? Bien, bien. Yo iba al baño. Con permiso. El presidente contestó con una sonrisa y le siguió con la mirada. Siento mucho haberte hecho esperar, le dijo Sukenobu a Nose. En su calva había gotas de sudor que brillaron cuando se sentó en una butaca. Ese tipo, Segawa, parece que le conoces muy bien, ¿no? No sé, como el presidente, respondió con una sonrisa mientras pensaba. Tienes valor de decir una cosa así, cuando estabas hablando animadamente con él. Sukenobu estaba preocupado por el hecho de que el presidente se hubiera percatado de que salía de una fiesta en compañía de un alto ejecutivo de una empresa rival. Una preocupación menor, pero muy típica de él. Los tres acordaron tomar una última copa en un tranquilo bar del hotel antes de irse a casa. Fueron a un club exclusivo de la planta baja del que Sukenobu era miembro. El trío escogió una discreta esquina del local, que por otro lado estaba casi vacío, y discutieron sobre las ventas del vehículo no contaminante, en el que hasta Sukenobu estaba trabajando. Este empezó a quejarse de Namba, que había tenido otro de sus comportamientos infantiles, y, de manera subrepticia, también puso en evidencia a Nose porque no le paraba los pies. Nose no protegió a su subordinado, para sorpresa de Sukenobu. En este tipo de situaciones sabía desconcertar a su rival. Fue el presidente el que defendió a Namba, aunque sin mucha pasión, quizás porque a él mismo tampoco le gustaba. No se había intercambiado unas palabras con su subordinado ese mismo día.
Le había sugerido un pacto de colaboración mutua, pero lo rechazó. Le dio la impresión de que siempre andaba buscando pelea, y esto le desesperaba. Estaba pensando que le había consentido demasiado y sospechaba que Namba le estaba tanteando para ver hasta dónde podía rebelarse. A pesar de todo, no quiso echar más leña al fuego. Opinaba que un superior que critica a un subordinado a sus espaldas es un individuo de dudosa integridad. Lo cierto es que un superior tenía el poder de ayudar o destruir la carrera de quien estaba a sus órdenes. Por ello, si había reproches que hacer, debían hacerse a la cara. Por cierto, presidente, ¿qué le parecería si Kinichi fuera el director de la oficina de desarrollo? Preguntó Nouse cogiendo a Sukenobu por sorpresa. Kinichi era sobrino del presidente, se había licenciado en la Facultad de Ingeniería de una universidad estatal desde que había entrado en la empresa y trabajaba en el Departamento de Administración General. El presidente apenas pudo disimular su satisfacción. Su sobrino llevaba tiempo rondando ese puesto, pero la presencia de Namba había hecho imposible que se hiciera con él. Oh, sí, claro, me había olvidado de Kinichi, exclamó Sukenobu, tratando de disimular el asombro que le había causado la sugerencia de Nous, a quien miró con desprecio, acusándole en silencio de buscar un trato de favor. Enseguida se dio cuenta de que no había actuado con inteligencia y trató de justificarse. Claro, no quiero decir con esto que no hubiera pensado en Kinichi. Siempre lo he tenido muy presente, por supuesto. Pero Namba ha hecho un buen trabajo, me temo, dijo el presidente con aparente modestia. Le agradaba que sus directores estuvieran de acuerdo en algo. De todas maneras, creo que este es un tema que deberíamos tratar otro día, ¿no? Zanjó Sukenobu. Ya de camino a casa, en el asiento trasero de un lujoso coche de alquiler con chofer, Nouse pensaba en Namba. Tenía talento, pero no servía para ocupar un cargo directivo. ¿Sería él mismo consciente de esto? Seguramente no, quizás abrigaba la esperanza de alcanzar la presidencia. Sumido en estas reflexiones, se percató de que no tenía ningún interés en proteger a Namba, lo que contradecía el análisis de sus sueños con Paprika. No iba a titubear a la hora de pedirle a su subordinado que dimitiera como director de la oficina de desarrollo. Al fin y al cabo, el propio Namba se había buscado su propia caída. Era una persona orgullosa. No le iba a montar un numerito cuando le transfiriera a otro cargo y creía que tenía la suficiente fuerza interior como para superar este revés. Luego pensó en Sukenobu, a quien le había robado el trofeo de recomendar al sobrino del presidente. Seguramente ya estaría pensando en alguna artimaña para devolverle el golpe, así que era importante tratar de predecir su próximo movimiento. Volvió a pensar en Namba. ¿Por qué? No sentía ninguna culpa por él. ¿Por qué esa inquietud repentina? Era otro ataque, un ataque imprevisto. No podía ser Sukenobu el desencadenante, puesto que lo tenía más que controlado. Por otra parte, nunca había sentido ningún temor a sufrir un ataque hablando con él. ¿Por qué este malestar tan violento? No se empezó a transpirar y su corazón se aceleró. Intentó desesperadamente despejar sus temores y convencerse de que era un rapto, de angustia más y que se le pasaría enseguida. Pero el razonamiento no funcionó. Un dolor agudo e indeterminado le hizo pensar que se estaba muriendo. Su razón se derrumbó. Su corazón parecía a punto de dejar de latir. ¿Una hemorragia cerebral? Quizás era eso lo que le estaba sucediendo. Morir en un coche alquilado de la empresa. Qué triste, qué terrible. El paisaje a través de la ventanilla podía ser lo último que viera. Lo miró como algo querido e insustituible, como un último símbolo de la vida queriéndose aferrar a sí misma. Luego pensó que, una vez muerto, este paisaje seguiría siendo idéntico. La muerte es injusta y absurda. No podía respirar. Era muy tarde para ir al apartamento de Paprika. Puede que tuviera tiempo de llegar a casa. O no. Con grandes dificultades se dirigió al chofer. «No me siento bien», murmuró agonizante. «Cuando llegue, llame a mi familia». «Por supuesto, señor», respondió alarmado el conductor. «No se lo diga a nadie, a nadie». Nous notó que mientras hablaba su mente parecía escapar del pánico. «Bajo ningún concepto, no se lo diga a nadie». «Sí, señor, entendido. Hasta hacía 10 años, el barrio Tokiota donde vivía Nous
Era una zona residencial de lujo, pero ahora su casa estaba rodeada de edificios de apartamentos de clase media. A pesar de todo, tener una casa unifamiliar seguía considerándose como una señal de prestigio social. El chofer salió corriendo y alertó a la familia por el interfono. La mujer de Nose, Ito, y el hijo de ambos, Torao, salieron inmediatamente. «Cariño, ¿qué te pasa?», preguntó su esposa. Apoyado en los hombros del chofer y de Torao, Nose entró en la casa. No podía hablar, apenas podía respirar. Aún así, su esposa seguía interrogándole. «¿No puedes decirme nada? ¿No puedes respirar?». Torao le aflojó el nudo de la corbata y tumbó a su padre en un sofá. «Voy a llamar al doctor Kuroi», dijo Ito. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Nose consiguió hablar. Kuroi no solo envidiaba su dinero, sino que también deseaba a su esposa y, con lo indiscreto que era, le pareció la persona menos adecuada a la que pedir ayuda. «No. ¿Lo llames? ¿Cómo? Pero no estoy enfermo. Es algo mental». «Cariño, ¿dices que tienes una enfermedad mental?», le contestó su esposa mientras le secaba el sudor. «¿Por qué no nos lo has dicho antes?». Torao, que había persuadido al chofer para que se quedara un poco más, intervino preocupado por la gravedad de la situación. «Papá, ¿entonces qué quieres que hagamos?». No se sacó una tarjeta del bolsillo delantero de su chaqueta. La había puesto ahí para una eventualidad como aquella. En la tarjeta estaba anotado un número de teléfono para casos de emergencia. Era el de Paprika. «¿Así que tenías preparada esta tarjeta?», dijo su esposa llorando. Torao se retiró para hacer la llamada. Tras dar la dirección de la casa, se reunió con sus padres. «Ha contestado una mujer. Ha dicho que lo arreglaría todo para venir». «¿Que lo arreglaría todo para venir?», pensó Nos. O sea, que podía ser que no fuera Paprika la que había contestado al teléfono. ¿O sí? ¿Significaba eso que el apartamento en el que había estado no era el de Paprika? Su pecho se convulsionó. El chofer salió de la habitación y Nose habló de nuevo. «Que no se vaya el chofer, que no. Ya se ha ido, cariño. La compañía le pagará». «No, hay que pagarle para que no diga nada, que le dé dinero». «Entendido», dijo Torao y salió corriendo tras él. El taxi de Paprika apareció una hora después. El ataque ya había remitido.